Iniciamos un programa más de We the People. Idea y conducción, Héctor Roca por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes. Un amigo leal de los latinos. 702-758-8700 y está en el 2630 sur de la Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89146. Espíritu de México, Marta Ramos, 702-460-2526. Y Espíritu de México tiene joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Y lo pueden encontrar en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer. 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptops. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Tema de hoy: tecnología, una brecha en la familia. Y nos está viendo Roberto Peláez. Es una forma de señalar las distancias que entre generaciones se está produciendo a raíz de la incorporación de modelos tecnológicos que permiten que el ser humano cada vez esté más ensimismado en el uso de los mismos. No es difícil ver hoy que en torno a la mesa de una cena familiar, los componentes de ese grupo, en lugar de participar de una animada conversación como podría esperarse, estén cada uno sumidos en el uso de sus artefactos electrónicos, cada uno de ellos en su propio mundo cibernético. Pero para poner esto en contexto tendríamos que recordar cómo ha sido el desarrollo de los grupos familiares en la historia. Desde los comienzos de la humanidad, con su comportamiento nomádico, siguiendo las manadas de animales en la deriva a través de los continentes y orientados por los cambios que se iban produciendo climáticos a raíz de las estaciones y buscando siempre las mejores pasturas por parte de las manadas y por supuesto el ser humano acompañándolos porque era su forma de sustento. Luego comenzaron un periodo donde ya el ser humano pudo manejar la agricultura y eso originó la aparición de villas o grupos de asentamiento que con su crecimiento dieron lugar a las ciudades de la antigüedad y después una vez superada la etapa de la Edad Media, ya con la aparición de las ciudades-estados, comenzaron formas de desarrollo en las cuales las unidades familiares tenían un intenso contacto, los componentes de esos grupos, porque la diversificación de las tareas en esos grupos humanos daba lugar a la aparición de oficios que eran
ejecutados por los padres de familia y legados posteriormente a sus hijos, con lo cual se produjo una larga tradición en las formas de producción, donde el contacto del grupo era mucho más intenso de lo que en la actualidad se puede esperar o pretender. Todo esto originó, como por ejemplo, en grupos humanos supeditados a la actividad agraria, la necesidad de familias numerosas para tener el número de brazos necesarios que permitieran la explotación rural. Con la aparición de lo que se denominó la revolución industrial, ya los componentes de esas familias tuvieron otra forma de colaboración, porque según la industria a la que se permitieran o se dieran a servir cada uno de ellos, las funciones podían ser diferentes, y el grupo familiar comenzó a no necesitar tanta cohesión, y por supuesto, con la aparición de los métodos anticonceptivos, que no fueron otra cosa que la solución de una necesidad que el ser humano había incorporado a su desarrollo. Ya no hacían falta tantos brazos en la familia, y muy por el contrario, un número excesivo de componentes del grupo erosionaba los fundamentos económicos de esa familia. O sea que los métodos anticonceptivos en definitiva aparecen como una necesidad de los seres humanos. De controlar una natalidad que ya no era imprescindible, que no era necesaria, y que estaba mostrando que un excesivo número de hijos era realmente contraproducente. De todas maneras, hasta ahí la vinculación entre padres e hijos todavía podía tener un grado de interrelación importante, dependiendo de el grado de salubridad de esas relaciones. Pero en definitiva, los lazos de convivencia y comunicación podían estar determinados por los componentes del grupo, particularmente por los progenitores. Ahora, la humanidad siguió avanzando y comenzaron entonces a aparecer nuevas necesidades. Esas nuevas necesidades estuvieron particularmente referidas a la incorporación de una enorme cantidad de propuestas que tendían a modificar sustancialmente la vida de esos grupos humanos. Pensemos que en la aparición de la industria automotor, trajo a cada grupo familiar una libertad de movimiento que ampliaba notablemente sus radios de acción. Y eso fue solo uno de las posibilidades que la industria aportó.
Pensemos en la mejoría de las comunicaciones. Ya las distancias no comenzaron a no ser una dificultad insalvable para mantener la relación con familiares distantes. La aparición del telégrafo, posteriormente el teléfono, todas esas cosas nos situaron en un mundo más comunicado, aún salvando distancias que en otras épocas eran insalvables. Pero hasta ahí siempre existió un lugar común para el ser humano, que era la necesidad de procurarse su sustento mediante el trabajo. Eso fue una norma cultural incorporada desde la cuna a los integrantes de todo grupo humano. Deberás ganarte el pan con el sudor de tu frente, una antigua forma de hacernos saber a temprana edad que el ser humano debía soportar la pesada carga laboral para asegurarse su sustento. Los cambios tecnológicos han traído una humanidad abocada a problemas nuevos, una superabundancia de seres humanos, una presencia de bienes y alimentos que no crecen en la misma proporción que la demografía de estos grupos. Hay viejos preceptos ya que indican que las fuentes de alimentos crecen de manera aritmética y la humanidad crece de manera geométrica, con lo cual la amenaza de hambrunas puede aparecer en un horizonte que no tenga una hipótesis de previsión que anticipe esta problemática. Pero volviendo al tema de la tecnología y su presencia en la vida cotidiana del grupo familiar, podemos decir que es incesante el desarrollo de estas tecnologías. Y hoy ya es evidente que en la mayoría de los grupos familiares, para los progenitores, no hablemos ya de generación anterior, como puede ser la existencia de abuelos, las cosas que los hijos y nietos pueden manejar y hacer y valerse de ellas están muy lejos del alcance no solo del manejo, sino de la comprensión de qué sirven y qué tipo de futuro moldean. Y podríamos empezar a dar ejemplos, pero es evidente que el ritmo que tiene no les permite ya a las nuevas generaciones mantener un contacto fluido sobre estas modificaciones tecnológicas con sus ancestros,
con sus progenitores o la generación anterior de los abuelos. ¿Cómo explicarle a un anciano qué es la inteligencia artificial? Simplemente un teléfono iPhone. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se baja una aplicación? ¿Cómo? Es difícil para Es difícil. los adultos Esto no mayores. significa que los adultos estemos condenados a no reconocer lo que ante nuestros ojos se está produciendo y que no podamos manejar esa nueva, pero eso exige una disposición personal que no todo el mundo dispone y que cada vez se va a hacer más crítica, más difícil. Cuando hablamos de inteligencia artificial, no podemos dejar de lado algo que habíamos señalado previamente, la cuestión del trabajo. Claro. Y la importancia que tuvo desde la época de las cavernas hasta no hace muy poco para el ser humano. Era determinante de su vida. Los jóvenes estudiaban y se preparaban para cada vez más sofisticadas y desarrolladas formas de trabajo, de producción, porque en definitiva seguían teniendo las mismas necesidades de sustento que las generaciones anteriores. Pero ya las sociedades están comenzando, sobre todo las del mundo desarrollado, a percibir de que no hay tanta fuente de trabajo como para albergar a todos los seres humanos y proveerles una posibilidad laboral que le permita obtener el sustento necesario y que en lo posible le resulte satisfactoria. La reciente pandemia ha demostrado de que demostró a las empresas de que ya no necesitan importantes oficinas, grandes espacios donde albergar a una multitud de empleados para que cumplan las múltiples tareas que esa empresa puede determinar. Ya se ha demostrado de que muchas de esas tareas son posibles realizarlas a partir del propio domicilio. Y ahí hay una brecha entre la empresa y el empleado, que se salva con la comunicación a través de los beneficios que permite Internet. El ser humano no deja de estar comunicado, pero ya lo hace bajo formas más distantes, donde la socialización se reduce a los márgenes laborales exclusivamente. O sea, no está el contacto diario con otro ser humano al cual preguntarle cómo le fue el día anterior. Eso no existe en la comunicación en Internet. Puede hacerse, pero no tiene la calidez que la vinculación espacial permite. La calidez y la salud, porque tiene mucho que ver también esto, porque el ser humano es social. Cuando el ser humano se recluye, empieza otro tipo de patologías. Indudablemente. O sea, la soledad, en definitiva, no resulta buena para el ser humano que alguien lo definió como un animal social. Cuando pensamos en estos cambios,
advertimos que, lejos de haber llegado a una meta, se está recién en el punto de partida. Y esas abstracciones que produce la soledad, merced al uso de la tecnología, se van a hacer cada vez más importantes en todos los rubros del desarrollo humano. Estamos hablando salud, estamos hablando particularmente de educación, administración de justicia. Todo eso se va a poder hacer a distancia. ¿De qué manera? Bueno, hay profesiones que no. Por ejemplo, un esteticista, un cirujano plástico, alguien que haga reflexología, porque ahí no se puede hacer con una cámara delante, tenés que estar con el paciente ahí, con la persona ahí. Hay indudablemente todavía nichos de tipo laboral y comunicacional que no es que no se vayan a llenar en el futuro con las nuevas tecnologías, sino que van a tardar mucho más porque el desarrollo de la tecnología no es parejo y no cubre con la misma rapidez y con la misma eficiencia todos los campos y todos los aspectos a que el ser humano ha visto amplificada su realidad en el mundo actual. Pero, por ejemplo, si nos permitimos dar algunos ejemplos, valga la redundancia, en la medicina, pensemos que obtenemos una cita médica y el médico dispone de 15 minutos, 10-15 minutos para atendernos, de los cuales una buena parte los pasa visualizando nuestra historia clínica en una tablet, en una pantalla. Y después de eso tiene que sacar sus propias conclusiones para poder diagnosticar y administrar los nuevos medicamentos si fueran necesarios. Todo esto con la inteligencia artificial se puede hacer mucho más rápido y las consultas en muchos casos ya se están haciendo a distancia. Yo experimenté el otro día mi primer consulta por telellamada y yo decía, y bueno, y lo de la presión, y muy simple, me dijo, tiene un tomador de presión en su casa, tómasela y dámela. Exactamente. Exacto. O el de oxígeno. Pero además, estamos pensando en la posibilidad de que en el futuro ese interlocutor humano sea una máquina que nos sigue dando instrucciones sea reemplazado por un programa que analice a la velocidad de la luz es cierto. nuestra historia clínica y mediante la revisión de nuestros test llegue a conclusiones mucho más eficientes y pueda hacer diagnósticos más rápidos y más efectivos. Es cierto, es cierto. No queremos decir con esto que los médicos van a desaparecer. Lo que desaparecen son las formas actuales de llevar a cabo cada una de las profesiones. Claro. En la educación todavía es mucho más evidente que quienes profesionalmente se dedican a la instrucción de las nuevas generaciones van a tener que tener cambios conceptuales
no solo para interpretar las necesidades de las nuevas generaciones, sino para además no ser superados por esos desafíos tecnológicos que le permitirían al estudiante estar varios pasos por delante que su educador. Una forma habitual de enseñanza o práctica de la enseñanza es pedirle al educando que realice un trabajo sobre determinado tópico, con lo cual tiene que hacer toda una labor de investigación que le permita desarrollar algo así como, digamos, un trabajo en el cual muestre su comprensión del tema y su visión personal con respecto a eso, de cómo se debería tratar. Es verdaderamente el desarrollo de una tesis. Es un trabajo que requería en otras épocas un uso múltiple de bibliografía y de elementos que con el tiempo dejaron de ser parte de una frondosa biblioteca que podía tenerla a su disposición en el colegio o en alguna institución que brindara ese tipo de soporte. Y hace ya años que eso ha sido sustituido por los sitios de internet que proveen rápidamente esa información. Bueno, ahora todavía se ha avanzado un paso más, o se está avanzando en ese sentido más lejos aún. Las plataformas han desarrollado algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Es una secuencia de instrucciones que le permite al ordenador cibernético realizar en forma secuencial una serie de tareas con el objetivo de lograr un resultado final de acuerdo a lo que necesitamos. Esos algoritmos se han desarrollado de tal manera que hoy rigen toda la vida de Internet. Pero en el caso de la educación, con los denominados ChatGPT, si le pedimos a un estudiante que nos hable de qué es un hipopótamo, cómo vive, cómo se reproduce, cuál es su hábitat, o cuestiones mucho más complejas, como podría ser la predicción mediante proyecciones estadísticas de cuál va a ser la posibilidad de sobrevivencia de esa especie animal en los próximos 100 años. No tiene más que recurrir a estas plataformas y ordenar el algoritmo de tal manera que le dé respuesta a sus preguntas. Pero además le puede ordenar de qué manera contestarlas. Con el lenguaje de un niño de 13 años, con la disertación de un especialista doctorado y galardonado en ese ítem, según lo que pida, el algoritmo le va a proveer una respuesta
escrita que tendrá esa característica que hemos solicitado, además de cumplir con el objetivo de información que era nuestra primera meta. ¿Qué significa esto? Por supuesto, el ser humano viene adaptándose desde la época de las cavernas a todos estos desafíos que permanentemente se le van presentando y que modifican su rango de respuestas. Evidentemente los educadores ya no van a poder pedir informes escritos de estas características, porque ya saben de que va a ser algo producido por una inteligencia artificial. Así que van a tener que hacer educación de otra manera. Estos grupos de estudiantes tendrán que ser reducidos para generar núcleos de discusión donde verbal y socialmente interactúen, desarrollando las ideas que pueden ser todavía controladas y orientadas por el educador. Pero esta es solo una propuesta para atemperar los resultados que indudablemente se van a producir en el futuro. Y además debemos considerar que cuando hablamos de inteligencia artificial, esto va más allá todavía de un algoritmo que nos dé respuestas prefabricadas a nuestras necesidades diarias. La inteligencia artificial tiene la posibilidad de generar un universo virtual en el cual cada vez se va a hacer más difícil distinguir la realidad de la virtualidad, porque con los medios técnicos que ya están apareciendo, mediante unas novedosas anteojos, podemos internarnos en un mundo que, para que tengamos una idea, es algo mucho más desarrollado que los juegos que solemos ver, que se manejan con presión en digital sobre un comando. Eso puede ser tan intenso que lleve a las nuevas generaciones a preferir ese tipo de experiencia a la diaria relación social con otros seres humanos, porque vamos a poder conectarnos con ellos a través de ese mundo virtual y vamos a poder ser quienes queremos ser y no lo que realmente somos en ese mundo virtual. Para ejemplificar, pensemos en lo que el cine nos ha enseñado, nos ha mostrado al respecto. Comencemos con Matrix y terminemos con esa experiencia audiovisual que es Avatar, Es cierto. donde se muestra a alguien limitado por condiciones de invalidez desarrollar una intensa relación con los semejantes, los otros avatares, y además un grado de creatividad
superior aún al que tenía cuando debía ejercer las planificaciones y funciones que estaban determinadas para él por su condición de militar. Ese mundo está en pleno desarrollo en la actualidad, ese universo, ese metaverso del cual tanto se habla. ¿Qué nos va a deparar en el futuro? No lo podemos decir. La pretensión natural del ser humano es desarrollar todo lo que podamos planificar con respecto a nuestros descendientes para protegerlos de lo que va a aparecer. Eso es una utopía. ¿Qué significa el término utopía? Que viene desde antaño. Es un proyecto cerrado que se resuelve en sí mismo, donde la expresión se conjuga con la solución. O sea, estamos hablando de una ecuación donde sus términos son resueltos a priori. Esa búsqueda de la utopía hace que se hayan generado distintas formas y conceptos ideológicos donde se pretendía asegurarle al ser humano una condición inmodificable, pero que lo pusiera cubierto de todos los peligros de lo imprevisible. Y estamos hablando de ideologías que de alguna manera se han cernido sobre la humanidad a través durante todo el siglo XX, y que aún en la actualidad en algunas importantes naciones sigue siendo existente. Hay que reconocer que la única posibilidad que tenemos para salvaguardar nuestras próximas generaciones es proveerle de la capacidad, en lo posible, de la capacidad de anticipación, de análisis y de criterio abierto, porque cada generación tendrá que resolver sus propios problemas sobre la marcha. No podemos resolver un futuro que no nos pertenece. Sugerencias: estar lo más cerca posible de los hijos a través de la conversación y el contacto que podamos establecer con ellos. No asustarnos ante el desarrollo tecnológico que parece alejarnos de ellos, sino tratar de convivir con eso, aceptarlo y reconocer que nuestros hijos en ese aspecto, en ese campo, nos pueden enseñar mucho para poder tenerlos más cerca. Por hoy, nada más. Muy buen programa. Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos, 702-758-8700, y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89146. Espíritu de México, Marta Ramos, 702-460-2526. Joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Y Espíritu de México lo pueden encontrar en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer, 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptops. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 5 de la tarde en este su programa que se llama We the People. Y de conducción, Héctor Roca, por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.